El 24 y el 29 de octubre de 1929 tuvieron lugar el Jueves y el Martes Negro, que darían lugar a lo que fue llamada como la Gran Depresión, comenzando una brutal crisis económica con terribles consecuencias sociales en Estados Unidos y en consecuencia en todo el mundo. Meses más tarde, ya en 1930, Estados Unidos acepta la invitación de la FIFA para participar en el primer Mundial de Fútbol de la FIFA de la historia. El cuerpo técnico de esta selección estaba compuesto principalmente por tres figuras: Wilfred Cummings, Bob Miller y Jack Cole. El delegado de esta selección era Wilfred Cummings, siempre vinculado al fútbol. Primero como futbolista, después como secretario tesorero de la Asociación de Fútbol del Estado de Illinois e incluso entrenador. Se le encomienda la tarea de ser el líder de la expedición del representativo de Estados Unidos en este mundial. El entrenador de este combinado es Bob Miller, escocés de nacimiento. Llega a Estados Unidos con 21 años. Procede de la Liga Escocesa y continúa su carrera como futbolista en los Estados Unidos. Destacó en el Bethlehem Steel, un equipo con el que ganaría el campeonato nacional en 1925. Fue convocado para la selección nacional masculina de Estados Unidos, jugando para la selección en 2 ocasiones. Nada más retirarse del fútbol en 1929, se enroló como entrenador del New York Nationals. Y fue a partir de aquí que es designado para dirigir a Estados Unidos en el Mundial de Uruguay de 1930. Él elaboró la lista de los 16 futbolistas que representarían a Estados Unidos en este Mundial. El preparador físico de origen irlandés Jack Cole fue elegido por su larga experiencia como preparador de fútbol, de boxeo y atletismo, para poner a los jugadores como motos para el campeonato. Curioso es el caso de James Ginty, que era el único jugador amateur convocado y que, a diferencia del resto de la plantilla, sabía español. Sería el traductor oficial. Su labor como traductor fue más importante que la de jugador, ya que no llegó a jugar ni siquiera un partido con la selección de Estados Unidos. Bob Miller realizará varias pruebas y partidos de prueba para definir la lista, buscando jugadores principalmente en la Liga Profesional Americana Soccer League, antecesora de la MLS. Miller no se limitaría solo a buscar en esta liga, sino que también buscó en equipos industriales y ligas semiprofesionales. La lista sería la siguiente: Jimmy Douglas por New York Nationals. Defensas: Frank Vaughan por St. Louis Ben Millers, George Morehouse por New York Giants, Arnold Oliver por Providence Clamdiggers y Alexander Wood por Brooklyn Wanderers. Mediocentros: Andrew Ault por Providence Clamdiggers, Jimmy Gallagher por New York Nationals, Phil Sloan por New York Giants, Raphael Tracy por St. Louis Ben Millers. Delanteros: Mickey Book por Cleveland Slavia, Jim Brown por New York Giants, Thomas Flory por New Bedford Whalers, Jim Gentle por Philadelphia Cricket Club, Billy Gonzalez por Fall Rivers Marksmen, Bart McGee por New York Nationals y Bert Pathaniu por Fall River Marksmen. Hubo varias ausencias importantes en el plantel. El delantero estrella del Bethlehem Steel, Archie Stark, uno de los muchos jugadores de Estados Unidos con origen estadounidense, declina ir al Mundial, dado que estaba iniciando un negocio propio de reparación de automóviles en Kearney, New Jersey. Como anécdota, Archie llega a decir que no era un problema que él no fuera convocado, ya que su sustituto era el joven Bert Pathaniu, que era tan bueno como él. También los mediocentros de origen escocés Bill O'Brien de New York Giants y John Slavin de New York Nationals, originalmente incluidos en la selección estadounidense, no fueron registrados en la lista oficial del torneo porque no contaban con la ciudadanía en ese momento. Existe un mito que yo llegué a dar por bueno en vídeos anteriores, pero que realmente no es verdad. Se cuenta que en esta selección había hasta 6 veteranos jugadores escoceses y realmente no es así. Lo que sí es cierto es que 6 de estos 16 jugadores habían nacido en Escocia, pero habían venido a Estados Unidos en su niñez y crecieron como futbolistas y se desarrollaron en ligas de Estados Unidos. Todos menos un inglés de Liverpool llamado George Morehouse, que es el único que había jugado previamente en la liga inglesa. Y digo antes porque posteriormente a este mundial hay algunos jugadores de esta selección que acabarán jugando en ligas de Gran Bretaña. Por cierto, que George Morehouse de Liverpool es considerado el primer futbolista inglés en jugar un mundial, aunque no sea con Inglaterra.
El 13 de junio de 1930, el equipo estadounidense se embarcó en un viaje de 18 días para llegar a su destino antes de enfrentarse a los mejores del mundo. Durante todo ese tiempo, Jack Cool mantuvo entrenando duramente a los chicos en el barco, que los trasladaría al Mundial, que no era otro que el SS Monarch. No en vano, los jugadores estadounidenses iban a ser apodados por los franceses como los lanzadores de pesas, por su fácilmente reconocible buena condición física. Compartirían el viaje en barco con la noble selección de México, que también participaría. El 1 de julio de 1930, una lluvia fría recibió a los estadounidenses a su llegada a Montevideo. La expectativa era tal que centenares de curiosos uruguayos se reunieron en el muelle para presenciar la llegada de los estadounidenses. Cuando los yanquis desembarcaron, los uruguayos recibieron al equipo con una conmovedora recepción. Estados Unidos queda encuadrada en el grupo 4, junto a Bélgica y Paraguay. No se esperaba mucho de Estados Unidos, que tuvo actuaciones bastante mediocres en los Juegos Olímpicos anteriores. El equipo estadounidense, que contaba con un número significativo de nuevas internacionalidades, no se entrenaron juntos hasta 2 días después de llegar a Uruguay y 10 días antes de su primer partido en una Copa Mundial. Básicamente, la estrategia de los estadounidenses sería esforzarse mucho y correr rápido. El 13 de junio de 1930 se juega el Estados Unidos-Bélgica en el Estadio Gran Parque Central. Bélgica consiguió en los Juegos Olímpicos de 1920 de Amberes el oro en fútbol, aunque en esta selección dirigida por Héctor Wetnick ya no quedaba ninguno de los integrantes de aquella selección. Estados Unidos, que sale con un esquema de 2-3-5, debuta en un mundial con el siguiente 11. Portero, Douglas. Defensas, Morehouse y Wood. Mediocentros, por la derecha, Gallagher. En el mediocampo, Brown, Gonsalves y Tracy. Y por la izquierda, Ault. En la delantera, Flory, Pataneu y McGuee. El clima invernal uruguayo se hizo presente, con lluvias y nevadas, lo cual ocasionó que el terreno de juego no estuviera en las mejores condiciones. Estados Unidos toma el control del partido. Gonsalves hace un chut a portería, el balón da en el larguero y McGuee recoge el rechace y dispara para hacer el 1-0, convirtiéndose Bart McGuee en el primer futbolista estadounidense en marcar un gol en un mundial. En el minuto 45 Tom Flory se desmarca y los defensas belgas se paran interpretando que era fuera de juego. Pero Tom Flory tira a puerta y bate al guardameta belga haciendo el 2-0. Los belgas reclaman fuera de juego, pero el árbitro paraguayo Bartolomé Macías lo da por bueno. Jim Brown se lanza en la carrera con el balón y asiste a Pataneu, y este bate a Banjou, que sale sin poder atajar haciendo el 3-0 en el minuto 69. El partido acaba con 3-0 para los Estados Unidos. Para este momento, Jim Douglas ya es el primer portero de la historia en dejar la portería a cero en un mundial. Estados Unidos se coloca en primer lugar del grupo 4, que se prepara para su partido contra el debutante en el torneo, Paraguay. Llega el 17 de julio de 1930 y finalmente Estados Unidos y Paraguay se enfrentan en el Estadio Gran Parque Central. Paraguay acude a la cita mundialista con el logro de ser subcampeón en el último campeonato sudamericano celebrado en 1929 en Argentina. Aurelio González es la gran amenaza para Estados Unidos, ya que en el mencionado campeonato fue máximo goleador con 5 tantos en tan solo 3 partidos. Estados Unidos sale con el mismo equipo que venció a Bélgica. Portero, Douglas. En defensa, Morehouse y Wood. Mediocentros, Gallagher, Brown, Gonsalves, Tracy y Ault. Y arriba, Flory, Pataneu y McGuee. Bajo un clima de viento fuerte comienza el partido. Los estadounidenses aprietan fuerte por las bandas. Tan es así que Andy Ault lanza un centro a Pataneu y este consigue el 1-0 para los Yankees en el minuto 10. Solo 5 minutos más tarde, Estados Unidos, que controla el ritmo del partido, hace el 2-0 en el minuto 15, supuestamente por mediación de Tom Flory. Ya a comienzos de la segunda parte, Bert Pataneu convierte el 3-0, sentenciando el partido, y el marcador ya no se movería. Estados Unidos ya está en semifinales, ya que matemáticamente Paraguay y Bélgica no lo pueden alcanzar. El partido de Paraguay-Bélgica, ya en trascendente, lo ganaría Paraguay por 1-0. El 10 de noviembre del 2006, la FIFA atribuye a Pataneu el segundo gol ante Paraguay. Así que, 76 años después, el primer autor de un hat-trick pasa de ser Stabile, que lo había logrado en el mismo mundial, a ser Bert Pataneu. Estados Unidos y Argentina jugarán la primera semifinal. Wilfred Cummings, que cuando comenzó el torneo se mostraba cauteloso,
diciendo: hemos venido a aprender de nuestros hermanos sudamericanos. Se viene arriba y después del sorteo que los empareja con Argentina dice: venceremos a los argentinos. Apoyándose en esta declaración, el New York Times publica un optimista titular: Estados Unidos favorita para ganar el título de fútbol mundial. Y es que la actitud de Cummings fue nefasta. Y es que este tipo de declaraciones lo único que va a hacer es que el rival se motive todavía más para ganar el encuentro. Pese a este autoasignado favoritismo, Argentina tiene un equipazo. Es campeón del último campeonato sudamericano y también subcampeón de los últimos Juegos Olímpicos de Ámsterdam. Ha ganado todos los partidos de este campeonato, y sus grandes figuras en este momento ya son Luis Monti y Guillermo Stabile. El 26 de julio de 1930, Estados Unidos se mide a Argentina por un pase en la gran final. En un cambio de escenario, el reciente inaugurado Estadio Centenario, y saca el mismo 11 que en los dos últimos partidos. Bajo palos, James Edward Douglas. La defensa corresponde una vez más para George Morehouse y Alexander Wood. Los centrocampistas serán James Gallagher, James Brown, Bill Gonsalves, Rafael Tracy y Andrew Auld. Delanteros: Thomas Flory, Bert Pathaniu y Bart McGuee. Sobre una cancha totalmente empapada por la lluvia, comienza el encuentro. Argentina tira de juego duro. El guardameta Jim Douglas, ya en minuto 4, recibe falta y tiene que seguir todo el encuentro lesionado. Y Rafael Tracy, después de 10 minutos, tiene que abandonar el campo por una fractura en la pierna. Recordemos que no había posibilidad de cambios. Un gol de Monti a los 20 minutos le da a Argentina ventaja por 1-0, con el que se llegaría al final de la primera parte. En la segunda mitad, la fuerza del equipo de Estados Unidos se vio abrumada por el ritmo de ataque de los argentinos en todos los sentidos. Alejandro Scopelli hace el 2-0 en el 56. En esta jugada, Andy Auld recibe una brutal entrada de tal magnitud que llega a perder varios dientes en la jugada, y Jack Cool tiene que entrar a atenderlo, llegando incluso a romper una botella de cloroformo y sedarlo, para que el aturdido Auld pueda continuar. Luis Aragonés dijo una vez que el fútbol es de listos, y Argentina en este partido hizo eso, ser muy listo. Mientras que creo que los estadounidenses pecaron de ingenuos porque no lo veían venir, los argentinos entendieron y comprendieron que ese partido, exactamente ese partido, eran locales porque estaban muy cerca de Argentina. Bajo mi punto de vista, trataron de debilitar al rival porque simplemente sabían que podían hacerlo. Además, desde las declaraciones de Cummings, los argentinos le tenían ganas a este partido. Aunque no se esperaban los argentinos que en la final ellos iban a ser los foráneos, y realmente en ese partido fueron ellos los que salieron mal parados. Guillermo Stabile hace el 3-0 en el minuto 69. Carlos Peuzelle en el 80 hace el 4-0. El mismo Peuzelle en el 85 hace el 5-0. Stabile caza un pase del galgo Evaristo y de volea hace el 6-0. Ya en minuto 87 James Brown se marca una gran jugada que acaba en gol, acabando el encuentro con un doloroso 6-1. Firmando el final de la primera participación de Estados Unidos en un mundial. Los Yankees recibieron muchos elogios por mantener la compostura durante un partido tan duro. Tras la derrota, el pasajero interés estadounidense por el fútbol se desvaneció. Un columnista del New York Times sugirió que los estadounidenses deberían dedicarse al hockey en lugar del fútbol, porque es más natural para un estadounidense usar un palo o un instrumento en sus manos que depender de sus pies o de su cabeza. La FIFA declara a Estados Unidos tercero en este torneo mundialista por delante de Yugoslavia, también semifinalista. Porque ambos marcaron 7 goles, pero Estados Unidos encajó 6, mientras que Yugoslavia encajó 7 goles. Aunque desde Yugoslavia tienen una versión diferente que te explico en el vídeo de Yugoslavia en este mundial. En general, los 11 jugadores que participaron lo hicieron francamente bien. Claves también fueron tanto Bob Miller en su manera de plantear los partidos, como Jack Cool en la sobresaliente preparación de los jugadores. Se puede destacar la actuación de Jim Douglas, que en los 2 primeros partidos no encajó ni un solo gol, en tiempos donde los goles abundaban. Sin contar, claro está, el fatídico partido contra los argentinos. El joven Pathaniu, que acude en el mundial en sustitución de Stark, anotaría 4 tantos y entraría en la historia de los mundiales por ser el primero en hacer un hat-trick. Recordemos que hasta el día de hoy, y 94 años más tarde, esta sigue siendo la mejor actuación de Estados Unidos en un mundial. Si tienes algo más que añadir a este vídeo, porfa, haz un comentario, te lo agradecería de corazón. Además, si puedes, ayúdame con un like. Chao, chao, un abrazo.